A Gary Rossington nunca le gustó hablar de ese vuelo. Durante años cargó con el recuerdo como alguien lleva un cristal roto en el bolsillo, con cuidado dolorosamente, siempre consciente de que tocarlo demasiado directamente podría reabrir viejas heridas. Cuando hablaba de ello, sus palabras a menudo salían en fragmentos, pensamientos inacabados interrumpidos por largos silencios que decían más de lo que las oraciones completas podrían decir. Y enterrado dentro de esos recuerdos vacilantes, siempre estaba el mismo sentimiento inquietante que nunca pudo explicar del todo. A menudo describía a Ronnie Van Sant como alguien inusualmente tranquilo antes de abordar el avión ese día. No era pánico y no era miedo obvio, pero Gary sintió algo profundamente inquietado en él, como si Ronnie tuviera un sentimiento que no podía deshacerse. Según Gary, Ronnie dijo cosas que parecían extrañamente pesadas en retrospectiva, y su estado de ánimo se sentía diferente de su confianza dominante normal. Rossington nunca exageró esos recuerdos para lograr un efecto dramático, simplemente repitió lo que presenció, y esa honestidad hizo que sus recuerdos fueran aún más inquietantes. Con el tiempo, esos pequeños detalles comenzaron a convertirse en algo mucho más grande. Los fanáticos debatieron cada entrevista, cada cita y cada pausa en la narración de Gary, preguntándose si Ronnie de alguna manera sintió lo que se avecinaba. Algunos creyeron que era una coincidencia, mientras que otros sintieron que algo mucho más oscuro se cernía sobre ese último día. Si los recuerdos de Gary eran exactos, entonces la historia del último vuelo de Lynyrd Skynyrd era mucho más complicada de lo que la gente quería admitir. Pero su historia comenzó mucho antes de que la tragedia entrara en escena. Antes de que Lynyrd Skynyrd se convirtiera en uno de los nombres más importantes de la historia del rock, antes de que los estadios agotaran las entradas y los discos de platino, Ronnie Van Sant y Gary Rossington eran simplemente dos adolescentes que crecían en Jacksonville, Florida. Vivían en la misma ciudad sin saber que sus futuros quedarían unidos permanentemente. Ronnie destacó casi de inmediato. Incluso cuando era niño, tenía una autoridad natural que hacía que la gente prestara atención en el momento en que entraba a una habitación. No perseguía el liderazgo, ni exigía respeto, pero la gente lo seguía naturalmente debido a algo poderoso en su personalidad que no se podía enseñar. Gary era completamente diferente. Era más tranquilo, más reservado y mucho más cómodo expresándose a través de su guitarra que a través de palabras. Mientras Ronnie dominaba las salas con su voz y confianza, Gary a menudo permanecía en un segundo plano y dejaba que su música hablara por él. Pero en lugar de separarlos, esas diferencias crearon el equilibrio perfecto entre ellos. Su amistad se formó mucho antes de que la música se convirtiera en un negocio serio. Antes de que llegara la fama, antes de que los contratos discográficos cambiaran sus vidas, eran solo jóvenes que intentaban descubrir quiénes eran en una pequeña ciudad del sur. Como muchos adolescentes, buscaron identidad en las cosas que los hacían sentir vivos, y la música poco a poco se convirtió en el vínculo que los conectaba más profundamente de lo que ninguno de los dos entendía en ese momento. Gary cargaba con un dolor privado que muchas personas a su alrededor nunca entendieron del todo. Perdió a su padre cuando era muy joven, y aunque rara vez hablaba de esa pérdida, moldeó la persona en la que se convirtió. Había un vacío en su vida que lo obligó a crecer rápidamente y aprender a sobrevivir sin la guía que tenían muchos otros niños. Ese vacío comenzó a cambiar cuando se volvió más cercano a la familia de Ronnie. En un momento de la escuela, Gary fue suspendido debido a su cabello largo, algo que ahora puede parecer menor, pero que tuvo consecuencias graves en ese momento. Su futuro podría haberse visto dañado por algo que reflejaba en quién se estaba convirtiendo. Fue entonces cuando el padre de Ronnie, Lacy Van Sant, intervino y cambió todo. Fue directamente a la escuela y defendió a Gary, explicando que él no era un alborotador y que estaba ayudando a mantener a su madre después de perder a su padre. Les dijo que la música no era una distracción sin sentido para Gary. Era su futuro. Ese momento cambió su relación de una manera que ninguno de los dos pudo explicar del todo. Gary ya no era solo el amigo de Ronnie. En muchos sentidos se había convertido en parte de la familia Van Sant, atrapado en un vínculo que moldearía el resto de su vida. A medida que pasó el tiempo, su conexión se hizo más fuerte.
Cuando Lynyrd Skynyrd comenzó a formarse, Ronnie y Gary ya compartían años de confianza, lealtad e historia personal. Ronnie naturalmente se convirtió en el líder de la banda, la fuerza que le dio identidad y dirección al grupo. La gente a menudo describía a Ronnie como una figura imponente que dirigía la banda como un general que lleva a los soldados a la batalla. Sabía exactamente lo que quería y presionó a todos los que lo rodeaban para que fueran mejores. Pero incluso líderes como Ronnie necesitaban a alguien que pudiera equilibrar esa intensidad, y Gary se convirtió en esa persona. Gary nunca luchó por el control ni exigió atención. En cambio, dio forma al alma de la banda a través de su guitarra, agregando profundidad emocional y estructura al sonido que Ronnie estaba impulsando. Juntos crearon una química musical que ayudó a definir toda una era de la música rock. Su asociación produjo canciones que vivirían para siempre, pero detrás del éxito había algo profundamente humano. Eran dos jóvenes que, sin saberlo, se habían convertido en el ancla emocional del otro mientras su mundo se movía más rápido de lo que ninguno de ellos podía procesar por completo. La fama crecía rápidamente, al igual que las presiones que la acompañaban. En octubre de 1976, Gary cometió un error que lo perseguiría por el resto de su vida. Conducía su nuevo Ford Torino por Jacksonville, cuando el alcohol, las drogas y las decisiones imprudentes chocaron de la peor manera posible. El coche se estrelló violentamente contra un árbol y Gary tuvo una suerte increíble de sobrevivir. Años más tarde habló de ello con brutal honestidad. Admitió que estaba borracho, drogado, y era responsable de lo sucedido. Pero lo que siguió dentro de la banda convirtió ese momento en algo mucho más grande que un error privado. Ronnie Van Sant y Allen Collins se negaron a ignorar lo sucedido. No le dieron un sermón a Gary en privado y siguieron adelante. En cambio, transformaron su miedo y frustración en música, escribiendo una canción llamada That Smell. La canción no fue sutil. No estaba destinado a ser así. Fue una advertencia directa dirigida a las personas que amaban y que estaban adquiriendo hábitos peligrosos y arriesgando su futuro. Gary sabía que él era una de las personas a las que se dirigía la canción. La letra pintaba una imagen aterradora de la muerte acercándose de la oscuridad, rodeando a alguien que se negaba a cambiar. Advirtieron que el mañana nunca estaba garantizado y que la autodestrucción tenía consecuencias. En ese momento se sentía como una honestidad brutal envuelta dentro de una canción de rock. Pero la historia le dio a esas letras un significado completamente diferente. Ese olor apareció en el álbum Street Survivors, que fue lanzado solo 3 días antes del accidente aéreo que mató a Ronnie Van Sant y varios otros relacionados con la banda. De repente, una canción escrita a modo de advertencia pasó a formar parte del legado final de Ronnie. La ironía se volvió casi insoportable. Ronnie había tratado de salvar a su amigo de la destrucción a través de la música, pero fue él quien terminó primero con su vida. La advertencia sobrevivió al hombre que la escribió solo por cuestión de días. Gary nunca huyó de esa dolorosa realidad. Admitió abiertamente que la canción estaba dirigida directamente a él e incluso se identificó como el príncipe azul mencionado en la letra. Entendió por qué Ronnie lo escribió y nunca intentó suavizar la verdad. Pero la vida puede ser cruel de maneras que nadie espera. Gary sobrevivió a sus propios errores imprudentes. Sobrevivió al accidente automovilístico, siguió tocando música y siguió adelante con la vida. Ronnie, el amigo que intentó sacarlo del peligro, nunca tuvo la misma oportunidad. Apenas 3 días después de que Street Survivors llegara a las tiendas de discos, Ronnie Van Sant había desaparecido para siempre. Gary se quedó atrás cargando con la música los recuerdos y el peso insoportable de todo lo que sucedió después. Y esa dolorosa diferencia es lo que hace que su historia parezca aún más desgarradora todos estos años después. El hombre que escribió una canción para salvar a alguien terminó no estando aquí para ver si funcionaba, y la persona para la que fue escrita tuvo que cargar con ella por el resto de su vida. Incluso años después, Gary nunca trató ese olor como si fuera una canción más. Cada vez que sonaba llevaba un recuerdo en su interior, no solo del accidente al que sobrevivió, sino del amigo que intentó salvarlo a través de la música y sin saberlo. Dejó un mensaje que lo sobreviviría de la manera más dolorosa.
El álbum maldito y el vuelo condenado. El 17 de octubre de 1977, Lynyrd Skynyrd lanzó Street Survivors, un álbum que llegó como un último estallido de energía que nadie entendió en ese momento. La portada mostraba a la banda de pie dentro de fuertes llamas capturada en una sesión fotográfica en Universal Studios. Ronnie Van Zant estaba en el centro del fuego, mirando al frente mientras otros miembros se desvanecían entre el humo y el calor a su alrededor. Se suponía que debía parecer poderoso e intenso, pero en cuestión de días se convertiría en algo que nadie podría volver a ver de la misma manera. Apenas 3 días después del lanzamiento, el avión que transportaba a la banda se estrelló en Mississippi. La tragedia cambió instantáneamente la forma en que la gente veía todo lo relacionado con el álbum. La portada original fue rápidamente retirada por respeto y conmoción, especialmente para las familias de los que murieron, incluido Steve Gaines. La imagen que alguna vez representó la identidad de la banda, de repente se sintió como si estuviera demasiado ligada a lo que acababa de suceder, a pesar de que nunca pretendió ser nada más que un concepto de estudio. Extrañas interpretaciones comenzaron a extenderse por la portada del álbum. Una de las afirmaciones más persistentes fue que solo las personas directamente afectadas por las llamas en la foto fueron las que murieron en el accidente. Esta idea no es exacta, ya que las llamas en realidad se superponen a la mayor parte de la banda en la imagen. Aún así, la creencia continuó extendiéndose, porque la tragedia a menudo empuja a las personas a buscar significado en patrones visuales, incluso cuando esos patrones no son reales. Lo que no se puede ignorar, sin embargo, es el momento de todo lo relacionado con el lanzamiento. El álbum alcanzó el número 5 en las listas, convirtiéndose en el récord más alto de la banda, acá. Pero el éxito se vio eclipsado casi de inmediato por el colapso. En lugar de ser recordado como un momento cumbre de su carrera, quedó ligado permanentemente a la pérdida. Cada canción del disco comenzó a sentirse más pesada, como si llevara algo tácito debajo de la música. Al mismo tiempo, la banda viajaba en un avión que ya llevaba dudas. El Convair 240 que utilizaron tenía casi 3 décadas y lo compraron porque la reputación de la banda hacía difícil gestionar los vuelos comerciales. No era un avión moderno, y su antigüedad y estado eran conocidos por quienes viajaban en él. Si bien cumplió su propósito, nunca se consideró una opción cómoda o confiable para viajes de larga distancia. 2 días antes del vuelo final, el avión experimentó un problema grave en el aire. Uno de sus motores se incendió mientras el avión volaba a gran altura. La situación fue controlada y la aeronave aterrizó con seguridad, pero el incidente dejó una clara señal de alerta. Para algunos generó preocupación. Para otros fue simplemente otra complicación en una vida constante de giras y presión. También hubo momentos de vacilación entre los involucrados que solo cobraron significado más tarde. Uno de los coristas, JoJo Billingsley, tomó la decisión de no abordar el avión el último día. Ella describió un fuerte sentimiento de que algo andaba mal y decidió quedarse atrás. Esa decisión le salvó la vida, y luego se destacó como uno de varios momentos que agregaron peso a lo que siguió. Según el relato posterior de Gary Rossington, Ronnie Van Zant no subió a ese avión sin dudarlo. Hubo un momento de duda, una sensación de que algo no estaba bien. Ese sentimiento no se convirtió en rechazo, pero existió el tiempo suficiente para ser recordado. Al final, se tomó la decisión de continuar con el cronograma y la banda se preparó para viajar según lo planeado. Lo que hace que ese momento sea más inquietante es lo que se dijo cuando se tomó la decisión final. La elección de proceder no se describió como entusiasmo o confianza, sino como aceptación. Un reconocimiento de que la vida avanza independientemente de la incertidumbre, incluso cuando algo en nuestro interior se siente inestable. Con el paso de los años, más relatos de momentos anteriores de la vida de Ronnie agregaron otra capa a la historia. Había hablado antes de que no esperaba vivir una vida larga. En una conversación durante una gira en Tokio mencionó que no creía que llegaría a los 30 años. Murió solo unos meses antes de esa edad. En ese momento estos comentarios no fueron tomados como predicciones,
pero luego se convirtieron en parte de cómo la gente intentó darle sentido a lo sucedido. Su familia también lo recordaba como alguien que ocasionalmente hablaba con inusual seguridad sobre el destino. No se presentó como superstición, sino como una creencia personal de que el tiempo no estaba garantizado. Quienes estaban cerca de él lo notaron aunque no lo entendieron del todo en el momento. El accidente que Gary presenció. Dentro de la cabina, el ambiente era tranquilo de esa manera tranquila y cansada que suelen sentir los músicos después de largas noches. Ronnie Van Sant se había tumbado en el suelo con una almohada intentando descansar después de apenas dormir. Otros estaban sentados en sus asientos, hablando en voz baja o jugando a las cartas esperando el siguiente rellano y la siguiente etapa. Durante un tiempo, nada me pareció inusual. El avión se movió por el cielo como miles de otros ese día. Pero en algún lugar sobre Mississippi, ese ritmo normal se rompió. Los motores empezaron a fallar y el avión empezó a perder potencia. Lo que siguió no fue un caos repentino, sino una lenta comprensión de que algo andaba muy mal. El avión ya no respondía como debería. Luego vino la confirmación. Estaban cayendo. Dentro de la cabina, la atmósfera cambió instantáneamente. El baterista Artemis Pyle se acercó a la cabina para comprender lo que estaba sucediendo, solo para que el piloto le dijera que regresara y se asegurara. En ese momento, ya no quedaba solución, solo un trámite. Después de eso, el silencio se extendió por la cabina de una manera que se sintió más pesada que el ruido. Gente atada. Algunos oraron. Otros simplemente esperaron lo que vendría. Gary Rossington describió más tarde el descenso en fragmentos del mismo modo en que la memoria suele romperse ante el shock. Recordó un sonido creciente cuando el avión comenzó a golpear árboles como impactos que se acumulaban uno encima del otro en rápida sucesión. El ruido aumentó hasta volverse abrumador. Entonces todo se detuvo de repente. Perdió el conocimiento durante el impacto final, incapaz de registrar el momento completo de la colisión. Cuando despertó, el mundo había cambiado por completo. El avión se partió en pedazos en un tramo pantanoso del terreno de Mississippi. No hubo movimiento, solo escombros dispersos y un profundo silencio. Quedó atrapado debajo de parte de la puerta del avión, gravemente herido, con ambos brazos rotos, una pierna fracturada y heridas internas que le dificultaban incluso la respiración. A su alrededor estaban los restos de lo que minutos antes había sido una cabaña llena. Ronnie Van Sant había muerto en el impacto debido a heridas en la cabeza. Estaba tirado en el suelo sin cinturón de seguridad. Steve Gaines y su hermana Cassie también murieron junto con miembros de la tripulación y ambos pilotos. Otros sobrevivieron al accidente pero quedaron gravemente heridos, esparcidos por el lugar del accidente en la oscuridad. En las horas siguientes, la confusión se convirtió en un retraso en la comprensión. A los supervivientes no se les informó de inmediato que Ronnie se había ido. Su padre Lacey Van Sant, quien también se había convertido en una figura paterna para Gary, visitó el hospital después de identificar el cuerpo de su hijo. Decidió no decirles la verdad a los supervivientes heridos, diciendo que Ronnie todavía estaba vivo mientras se recuperaban de sus heridas. Más tarde, Gary recordaría haberse despertado con un sacerdote y su madre parada a su lado. No fue necesaria ninguna explicación. En ese momento, ya todo estaba entendido. La espera que llevó Gary 45 años de silencio. Gary Rossington vivió más que casi nadie en Lynyrd Skynyrd, pero la supervivencia nunca significó la paz. Después del accidente, se convirtió en algo que nunca pidió ser la última voz original que aún lleva el recuerdo de esa noche. Durante décadas, rara vez habló de ello en detalle. Cuando lo hizo, nunca fue fluido ni ensayado. Llegó en reflejos entrecortados, como si el propio recuerdo se resistiera a ser expresado en voz alta. En una entrevista admitió claramente que no era algo de lo que se pudiera hablar casualmente. Se quedó contigo y siempre vino con peso. Ese peso lo siguió en cada etapa que subió. Una canción en particular nunca lo abandonó, That Smell. Fue escrito como una advertencia durante una época en la que el propio Gary había chocado su auto mientras estaba bajo los efectos del alcohol.
Ronnie Van Zant y Alan Collins convirtieron ese momento en música destinada a enfrentar la autodestrucción antes de que fuera demasiado lejos. Pero la vida torció el significado más tarde. Gary sobrevivió a su error mientras que Ronnie, el hombre que escribió la advertencia, no sobrevivió al accidente aéreo años después. Así que cada vez que Gary tocaba esa canción en el escenario, tenía un extraño doble significado. Ya no se trataba solo de adicción o consecuencias, se convirtió en algo más pesado, algo más cercano a la repetición de recuerdos. Un recordatorio del momento en que se suponía que él era el que necesitaba ser salvado y el hombre que intentó salvarlo ya no estaba. Convirtió la actuación en reflexión incluso cuando el público solo escuchaba una canción de rock. En años posteriores, el peso de la historia de Skinner también moldeó la forma en que Gary manejó su legado. Cuando los planes para una película biográfica se centraron en gran medida en el accidente, lo rechazó mediante acciones legales, no porque quisiera borrar el pasado, sino porque quería reducirlo a espectáculo. Posteriormente apoyó un documental que sintió que contaba la historia con más honestidad, incluso admitiendo que lo conmovió profundamente. Fue una de las pocas veces que parecía dispuesto a sentarse completamente dentro del recuerdo, en lugar de alejarlo. Con el paso del tiempo su propia salud empezó a reflejar los años que había llevado esa carga. Después de una cirugía cardíaca de emergencia, en 2021, regresó a los escenarios por última vez con la gira final de Lynyrd Skynyrd. Incluso entonces no hubo sensación de cierre a la manera tradicional, solo continuación. Cuando murió en 2023 era el último miembro original de la banda. Las palabras que siguieron de las personas más cercanas a él lo describieron como finalmente reunido con sus compañeros de banda. Pero para aquellos que entendieron la historia completa, su fallecimiento se sintió menos como un final y más como la liberación final de alguien que había estado guardando un recuerdo solo durante demasiado tiempo. Lo que quedó atrás no fue solo música, sino la silenciosa evidencia de una vida dedicada a cargar con lo que otros dejaron atrás. Gary Rossington cargó con el peso del capítulo final de Lynyrd Skynyrd durante décadas, confirmando silenciosamente detalles sobre los últimos momentos de Ronnie Van Zant a través de su propia memoria vivida, no de la leyenda. Sus palabras ayudaron a completar una historia marcada por la pérdida, las señales de advertencia y la supervivencia. Me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para profundizar más en historias musicales no contadas y verdades ocultas.